Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Ignacio Castiglione y hoy vamos a estar hablando del cerebelo. Esta clase consta de dos partes. En la primera parte vamos a estar hablando de la anatomía del cerebelo, mientras que en la segunda parte vamos a estar hablando de la fisiología del órgano y de la implicancia clínica que puede llevar a algún tipo de lesión cerebelosa. Bien, empezamos. Vamos a estar hablando primero de la definición, la ubicación y las relaciones que presenta el cerebelo y cómo el mismo está dividido. Tenemos que saber que al cerebelo se lo puede dividir desde el punto de vista morfológico. Este es lo que nos va a interesar en la primera parte de la clase cuando hablemos de su anatomía, y se lo puede dividir desde el punto de vista funcional. Bien, cuando dividimos desde el punto de vista funcional, esto nos va a interesar en especial en la segunda parte de la clase cuando hablemos de los circuitos cerebelosos. Entendiendo los circuitos cerebelosos, nosotros podemos entender que cuando alguno de estos falla, vamos a tener algún tipo de implicancia clínica, que lo vamos a poder evidenciar a través de distintos signos y síntomas. ¿Bien? Para empezar, definición. Tenemos que saber que el cerebelo forma parte del sistema nervioso central. Para ser más precisos, estamos hablando de un órgano que pertenece al encéfalo, se ubica dentro del cráneo, en contacto con la fosa craneal posterior, y este órgano, en cuanto a sus funciones, es el principal regulador de tres funciones. Es el principal regulador del equilibrio, es uno de los principales reguladores del tono motor, ya que sabemos que es uno de los principales actores en el sistema motor extrapiramidal, y a su vez, en su función más evolucionada, es uno de los principales reguladores de las destrezas motoras. Bien, esto lo vamos a explicar mejor en la segunda parte, pero hay que aclarar que siempre utilizamos el término regulador, ya que ninguna función nace del cerebelo, sino que es el órgano que regula a otros distintos sistemas, en particular al sistema motor. Bien, ubicación y relaciones. Ojo que este órgano, en los últimos años se le han asignado nuevas funciones relacionadas, por ejemplo, con regulación del sistema nervioso autónomo, regulación del sistema nervioso límbico, pero hoy en esta clase y en esta primera parte nos vamos a centrar en la anatomía. En cuanto a la ubicación del órgano, se ubica en la fosa craneal posterior, como ya hemos dicho antes, se encuentra por ende con su límite inferior, que es el hueso occipital, y se encuentra también como límite inferior el foramen magno. Esto es importante a nivel clínico, ya que esta porción del cerebelo, las amígdalas cerebelosas, ante un aumento de presión intracraniana, pueden comprimir el bulbo raquídeo, llevando a consecuencias fatales para el paciente. Esto es típico cuando se da una herniación cerebelosa con el aumento de presión intracraniana. Bien, con lo cual no podemos olvidar esta relación. Dijimos también que tiene hacia superior al cerebro, tiene al lóbulo occipital y se separa del mismo por la tienda del cerebelo, dependencia de dura madre. Hacia posterior se tiene una estructura, acá no se visualiza en la imagen, que es la hoz del cerebelo, hacia posterior inferior. Y hacia anterior, la relación probablemente una de las más importantes que mantiene el cerebelo, es con el tronco encefálico. Vamos a ver que se mantiene posterior a el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, y se mantiene separado de estos mediante el cuarto ventrículo. Bien, cuarto ventrículo que separa, para ser más precisos, a la región del fastigio cerebeloso de lo que es la protuberancia y el bulbo raquídeo. Bien. División morfológica. ¿Cómo lo dividimos morfológicamente al cerebelo? Acá tenemos una vista más bien posterior-superior del cerebelo. Acá tenemos otra vista, una vista anterior-inferior del cerebelo. Y tenemos que saber que al cerebelo morfológicamente se lo puede dividir de dos maneras. La primera es la más simple. A nivel de la línea media, el cerebelo tiene el vermis cerebeloso, vermis ya que su forma asemeja a la de un gusano, y hacia los laterales los dos hemisferios cerebelosos. Esa es la división más básica que podemos hacer del cerebelo, pero luego vamos a encontrarnos con otra división morfológica, otra división anatómica, que plantea que el cerebelo presenta tres lóbulos cerebelosos.
Los tres están pintados acá de tres colores distintos. Pintado de rojo tenemos al lóbulo cerebeloso anterior. Este lóbulo cerebeloso anterior, que se visualiza en las dos imágenes, se separa del lóbulo cerebeloso posterior mediante una fisura que se llama fisura primaria. ¿Bien? No hay que confundir a esta fisura primaria con la fisura horizontal que se encuentra dentro del propio lóbulo posterior y que lo vamos a ver mejor en otras imágenes. Acá tenemos otra vista del lóbulo posterior. El lóbulo posterior es el que posee las amígdalas cerebelosas que habíamos mencionado antes, y el lóbulo posterior se separa de esto que está pintado de azul, que es el flóculo nódulo, lóbulo flóculo nodular, a través de la fisura posterolateral, que es esta fisura que está acá. Separa el lóbulo posterior de flóculo nódulo. ¿Cómo se separa el flóculo nódulo del lóbulo anterior? Mediante esto. ¿Qué es esto? Esto no es ni más ni menos que los pedúnculos cerebelosos. Bien, ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Otra aclaración que hay que hacer en cuanto a la morfología del cerebelo: la distribución de sustancia gris y sustancia blanca cerebelosa es muy parecida a la distribución que hay entre sustancia gris y blanca a nivel cerebral, ya que la sustancia gris en el cerebelo se ubica tanto en la periferia, en la corteza cerebelosa, formando las distintas folias cerebelosas, y se encuentra a nivel profundo, a nivel nuclear, formando los distintos núcleos cerebelosos. ¿Cuáles son los núcleos cerebelosos? Partiendo de la línea media, el núcleo más medial de todos, recordemos que todos estos núcleos son pares, el núcleo del techo, mejor conocido como núcleo fastigio. Bien, este es el núcleo más primitivo que tiene el cerebelo en cuanto al desarrollo filogenético. Luego tenemos este grupo de núcleos. Esto es lo que en los animales se conoce como núcleos del interpósito, pero que en el humano los llamamos núcleos del interpósito anterior y posterior, mejor conocidos como núcleos globoso y emboliforme. Bien, y si nos vamos más hacia el lateral, el núcleo más desarrollado, más moderno desde el punto de vista filogenético, que es el núcleo dentado. Bien. Otra vista del cerebelo: acá tenemos un corte sagital que pasa a nivel tanto del cerebelo como del tronco encefálico y de estructuras diencefálicas. ¿Y para qué nos interesa esta imagen? Para marcar, por ejemplo, las relaciones que tiene el cerebelo hacia anterior. Acá vemos que el cerebelo hacia anterior se separa del tronco mediante el cuarto ventrículo, y el techo del cuarto ventrículo, recordemos que está formado por esto que está acá marcado con el número 23, que es el velo medular superior, formado íntegramente por sustancia blanca que da continuación al fastigio cerebeloso. Y vemos como el velo medular superior se continúa con el tectum del mesencéfalo. Bien, tenemos luego también en el techo del cuarto ventrículo al velo medular inferior. Este velo medular inferior, a diferencia del otro, está formado por el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Bien, y acá vemos cómo el cuarto ventrículo se continúa hacia caudal con el conducto del epéndimo y con este foramen central que comunica cuarto ventrículo con espacio subaracnoideo. Bien, ¿qué otras cosas podemos marcar? La proximidad del cerebelo con estructuras diencefálicas, se encuentra en íntima proximidad con estructuras del epitálamo, también se encuentra próximo al rodete del cuerpo calloso. Acá tendríamos estructuras vasculares como la gran vena cerebral de Galeno que se ubica en esta región, y también podemos marcar que todo lo que se ve cortado en este corte sagital es el vermis cerebeloso, y clásicamente al vermis cerebeloso se lo divide en distintas porciones que podemos irlas nombrando desde la más inferior hasta la más superior por rostral. Bien, ¿cuáles serían? El nódulo cerebeloso. Esto es, recordemos, lo que forma parte del flóculo nódulo. Bien, ¿cómo se separaba el flóculo nódulo del lóbulo posterior? Mediante algo que se llamaba fisura posterolateral. Luego, en el lóbulo posterior, el vermis posee la úvula del vermis,
esta porción bien grande que está en relación con las amígdalas del cerebelo, la pirámide, el túber, acá esta fisura que va de forma horizontal es justamente la fisura horizontal. Ojo que esta no separa ningún lóbulo y lo único que separa es al túber del folium. Luego, para ir terminando, la quinta porción del lóbulo posterior en el vermis es esto que encontramos acá, que es el declive. ¿Bien? ¿Cómo se separaba el lóbulo posterior del anterior? Mediante esta línea, que es la fisura primaria. Y en el lóbulo anterior encontramos el culmen, que es la porción más amplia que tiene el vermis, en el culmen, en la porción más apical, el lobulillo central y pegado al velo medular superior, la língula cerebelosa. ¿Bien? Importante, cualquier similitud con alguna regla mnemotécnica es pura casualidad. Bien, acá tenemos otra imagen, esta es una vista anterior del cerebelo, y en esta vista anterior podemos visualizar distintas cosas. A marcar, tenemos la parte más alta del vermis, el culmen, marcado con el número 12, y la parte más baja del vermis, marcado con el número 35, que era la úvula. Y vemos como la úvula está en íntimo contacto con las amígdalas del cerebelo. ¿Bien? En la línea media también, lo que está marcando el 3 es el espacio que se ubica anterior al cerebelo, que es el cuarto ventrículo. El 3 está marcando esto que está acá, que es el velo medular superior. Vemos como el velo medular superior, que acá está marcado con el número 1, está en íntimo contacto con el 17, que es la língula cerebelosa. Y vemos como en el velo medular superior tenemos esta región que conocíamos como región del fastigio. ¿Bien? Es la única porción del cerebelo que no está cubierta por sustancia gris. ¿Qué tiene el cuarto ventrículo inferior? Esto que se ubica acá, que es el velo medular inferior, formado por el plexo coroideo del cuarto ventrículo, y estas prolongaciones hacia los laterales, que son los recesos laterales del cuarto ventrículo, que dan comunicación con el espacio subaracnoideo a través de los forámenes de Luschka. ¿Bien? Bien. Si seguimos, a los laterales tenemos los pedúnculos cerebelosos. ¿Bien? Estos pedúnculos cerebelosos, recordamos que acá está el superior, el 2, el 6 está marcando el medio y el 5 está marcando el pedúnculo cerebeloso inferior. Vemos como el superior y el inferior están en íntimo contacto con el cuarto ventrículo, mientras que el medio no. Y vemos cómo este pedúnculo cerebeloso medio está justo hacia superior de esto, que acá estaba marcado con el número 23, que son estas manitos que sobresalen en la cara anterior, que son los flóculos cerebelosos. ¿Se acuerdan del flóculo nódulo? Bueno, estos son los flóculos cerebelosos. Bien, parte de lo más primitivo que tiene el cerebelo. ¿Qué hay entre los flóculos y los pedúnculos? Pares craneales. Pares craneales que se encuentran en la región del ángulo pontocerebeloso. Esta es la porción media del ángulo pontocerebeloso y acá vamos a encontrar justamente a los pares 7 y 8, par facial y al nervio vestíbulo-coclear. ¿Bien? Bien. Otra imagen, esta imagen es mucho más interesante que las anteriores porque acá visualizamos cosas que en un preparador ordinario no veríamos, porque lo que estamos viendo no son solamente las estructuras superficiales del cerebelo, sino también que estamos viendo distintos haces y comunicaciones que mantiene el cerebelo con distintas estructuras del neuroeje. ¿Cómo empezamos a describir esto? Bien, el 1 está marcando una estructura cerebral llamada tálamo, y al 2 está marcando una estructura mesencefálica que es el núcleo rojo. Acá el 6 la protuberancia y acá más abajo el bulbo raquídeo, y si continuamos el neuroeje hacia inferior, acá tenemos la médula espinal. ¿Cómo se comunica el cerebelo con el neuroeje? Lo hace a través de 3 pedúnculos. Un pedúnculo cerebeloso superior, un pedúnculo cerebeloso medio
y un pedúnculo cerebeloso inferior. Vamos de arriba para abajo. Pedúnculo cerebeloso superior es el que comunica al cerebelo principalmente con el mesencéfalo y las estructuras cerebrales. Digo principalmente porque hay una excepción. Este pedúnculo es principalmente eferente cerebeloso. ¿Por qué eferente cerebeloso? Porque por este pedúnculo superior salen las neuronas que se dirigen tanto al núcleo rojo como a distintas estructuras talámicas y corticales cerebrales. ¿Bien? Con lo cual, clásicamente decimos que es el pedúnculo eferente. Ojo que hay una excepción, porque por el pedúnculo cerebeloso superior suben unas fibras que acá están marcadas con el número 8, que provienen de la médula espinal. ¿Qué proviene de la médula espinal? Los haces espinocerebelosos anteriores. Recuerden que llevan información propioceptiva inconsciente y lo hacen a través de este pedúnculo cerebeloso superior. Bien, el pedúnculo cerebeloso medio es el más simple de todos porque este pedúnculo es íntegramente aferente. Por este pedúnculo el cerebelo recibe las principales aferencias que vienen desde los núcleos pontinos y se dirigen principalmente a las estructuras más evolucionadas del cerebelo, y acá se ve cómo se dirige a la porción cortical más lateral del cerebelo, por ende la más evolucionada. Bien, y el más complejo de todos, lo dejamos para el final, es el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Por qué el más complejo? Porque al pedúnculo cerebeloso inferior hay que dividirlo en una porción lateral y una porción medial. La porción lateral se la llama cuerpo restiforme y a la porción medial cuerpo yuxtarestiforme. ¿Qué es lo que se visualiza acá? Acá lo que se visualiza es la porción lateral del pedúnculo inferior, al cuerpo restiforme. El cuerpo restiforme es un cuerpo que es principalmente aferente, recibe información desde el bulbo raquídeo y desde la médula espinal. ¿Qué recibe desde la médula espinal? Lo que acá está marcando el 17, que son los haces espinocerebelosos posteriores. ¿Qué es lo otro que recibe? Recibe distintas aferencias provenientes del bulbo. Por ejemplo, acá el 3 está marcando los núcleos olivares que se comunican a través del cuerpo restiforme con estructuras del cerebelo, estructuras mucho más primitivas que las que veníamos mencionando. ¿Bien? También tenemos que recordar que, entre otros núcleos, tenemos a la formación reticular vulvar, que también se tiene que comunicar a través del cuerpo restiforme y a través de este pedúnculo cerebeloso inferior con estructuras cerebelosas. Y para no seguir complicando la cosa, recordamos que lo que no se visualiza acá es la parte medial del pedúnculo inferior, lo que habíamos mencionado como cuerpo yuxtarestiforme. Este cuerpo yuxtarestiforme es fundamental para la porción más primitiva de todas del cerebelo, la porción que comunica al cerebelo con los núcleos vestibulares. ¿Bien? Tanto de forma aferente como eferente, es una comunicación bilateral. Más de lo mismo acá en una vista posterior y está mostrando comunicaciones del cerebelo con distintas estructuras del neuroeje. Por ejemplo, el 1, 2, 3 y 4 están marcando distintos núcleos talámicos, el 5 está marcando el núcleo rojo del mesencéfalo y muestra cómo tanto núcleo rojo como tálamo se comunican a través del pedúnculo cerebeloso superior con el núcleo dentado del cerebelo. Y es interesante marcar algo que no habíamos dicho antes, que este núcleo dentado se comunica contralateralmente con las estructuras mesencefálicas y cerebrales, con lo cual el núcleo dentado izquierdo se comunica con núcleo rojo y cerebro del lado derecho. Bien, esto es fundamental recordarlo y lo vamos a aclarar en la segunda parte cuando hablemos de cómo es que regula el cerebelo las distintas funciones motoras. Bien, acá marcando el 11 está el núcleo fastigio y acá los núcleos globoso y emboliforme. Y también lo que quiere marcar la imagen es cómo el núcleo fastigio se comunica a través del pedúnculo inferior con esto que está marcado como 13, que son
los núcleos vestibulares, el complejo nuclear vestibular. Lo hace a través, recordemos, del cuerpo yuxtarrestiforme. Ojo que no se comunica solamente con estos, sino que después más adelante vamos a ver que es fundamental que el cerebelo y los núcleos vestibulares se relacionen con el fascículo longitudinal medial para comunicarse con los distintos núcleos oculomotores. Bien, para ir terminando, acá un repaso de la división morfológica. Acá lo que hicimos fue desplegar la corteza cerebelosa. El 1 al 10 marca las distintas porciones del vermis, y desde el 1, que es la língula, hasta el 10, que es el nódulo, las distintas porciones de este vermis y cómo las mismas se corresponden con las folias de los hemisferios cerebelosos. ¿Bien? Bárbaro. Recordamos que las primeras 5 porciones, las primeras 5 del vermis pertenecen a lo que es el lóbulo anterior. Bien, acá tenemos marcada la língula, acá tenemos marcado el lóbulo central, acá tenemos marcado el culmen, luego tenemos la fisura primaria y acá más atrás tenemos al lóbulo posterior con su declive, su folium, su tuber, su pirámide, la úvula, que es la porción más grande, y ojo que acá atrás tenemos otra fisura que nos separa del lóbulo flóculo nodular. El 10 es el nódulo y la continuidad que mantiene con el flóculo. Bien, los 3 lóbulos cerebelosos. Últimos datos que nos interesen en cuanto a la anatomía. La irrigación del cerebelo. Tenemos a las arterias cerebelosas superiores que irrigan tanto al lóbulo anterior como la mitad del lóbulo posterior. ¿Hasta dónde? Hasta la fisura horizontal. Hasta la fisura horizontal el cerebelo está irrigado por estas arterias cerebelosas superiores. Y no solo irriga la corteza del lóbulo anterior y la mitad del posterior, sino que también irriga gran parte de los núcleos cerebelosos. Luego, si de la fisura horizontal nos vamos para abajo, tenemos 2 arterias que son las arterias cerebelosas inferiores. La anteroinferior, AICA, y la posterior-inferior, la famosa PICA. Estas irrigan la mitad del lóbulo posterior, al flóculo nódulo y parte del núcleo dentado. Bien, acá lo tenemos en otra imagen. Vemos cómo naciendo del tronco basilar viene la arteria cerebelosa superior, irrigando todo el lóbulo anterior, la mitad del lóbulo posterior y los núcleos cerebelosos que acá no se visualizan. Y para irrigar la parte baja del cerebelo, la mitad del lóbulo posterior y al flóculo nódulo, las arterias cerebelosas anteroinferior y posterior-inferior. Bien. Bueno, hasta acá hemos llegado con la primera parte de la clase, haciendo referencia al final de la primera parte de una gran saga de la historia del cine. Después me dirán ustedes cuál es. Y bueno, hasta acá llegamos con la parte anatómica. En la segunda parte vamos a estar hablando de la fisiología del cerebelo y qué es lo que sucede cuando los circuitos cerebelosos fallan, es decir, la implicancia clínica cerebelosa. Muchas gracias y nos vemos en el segundo video.